me tocó el número 2, que es de destinatarios. Y el libro de Josué fue también para la nación de Israel. Y ya en el lectores, el pueblo de Dios a través de toda la historia, localidad del peregrinaje por el desierto a la conquista de la tierra prometida, Canaán. Y en la reseña, encontré material que decía que después de su ingreso a Canaán, los israelitas siguieron las instrucciones de Dios al pie de la letra, aún en aquellas ocasiones en que al hacerlo debe haber exigido su fe hasta límites no pensados. Y luego dice que los residentes de Jericó se habían encerrado detrás de sus muros de piedra a la espera del ataque de los israelitas. Pero dice, ¿cómo pasaron los israelitas su primera semana en Canaán? Y la primera semana que pasaron los israelitas en Canaán, erigieron un monumento a Dios, cumplieron con los ritos de la circuncisión y celebraron la Pascua. Y aquí en la reseña puse, ningún ejército se había conducido antes de manera tal. Dice, todo el material que hay en Josué parece escogido expresamente para que uno se dé cuenta de que Dios estaba realmente a cargo de esta operación. Aunque abarca un periodo de aproximadamente 7 años, los 24 capítulos de Josué solo le dedican algunas pocas frases a algunas extensas campañas militares, como están en los capítulos 10 y 11. Pero los hechos claves, tales como la caída de Jericó, reciben una atención especial, haciendo destacar que los israelitas tuvieron éxito cuando confiaban en Dios y no en su poder militar. Las pocas historias negativas, tales como la batalla de Hai y el engaño de los gabaonitas, demuestran que pasaban cuando los israelitas no buscaban la voluntad de Dios. Demuestran qué pasaba cuando ellos no buscaban la voluntad de Dios. Está bien, hermano. Sí, adelante. Pasaba eso, ¿no? Que lo que pasó en la batalla de Ahai y el engaño de los gabaonitas, cuando no confiaban y no buscaban la voluntad de Dios. Luego nos dice que el libro de Josué es un relato sobre la conquista de la tierra prometida por Israel. Dios ciertamente cumplirá sus promesas. Como punto número 1, la invasión de Israel cumplió el juicio que Dios había prometido por los terribles pecados de los cananeos. Como punto número 2, la invasión de Israel también cumplió la promesa que Dios le realizara a Abraham de que su familia heredaría la tierra prometida. Y en el capítulo 1 al 5 encontramos la historia de la invasión de la tierra prometida. En el capítulo 6 encontramos la conquista de Jericó. En el capítulo 7 y 8 encontramos la batalla de Hai, Israel en Ebal y Gerizim. Y en el capítulo 10, la conquista del sur. Josué gobernó la nación durante la conquista, la distribución de tierras
y el asentamiento en Canaán. Lideró la renovación del pacto en el monte Ebal y en Siquem. Y de esto nos habla el capítulo 8, versículo 30 de Josué. Y nos dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que le bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y y dice algo que encontré en un diccionario. Dice, no obstante, el personaje central del libro no es Josué, sino Dios. Él lucha por Israel y quita a los enemigos de delante de la nación. Él es un Dios fiel que desea mantener una verdadera relación de pacto con su pueblo escogido. Le prometió a Israel que le iba a dar la tierra que había sido prometida a sus antepasados. El libro documenta cómo Dios cumplió esta promesa. El libro de Josué también trata sobre la respuesta de Israel ante la promesa del pacto de Dios. La falta de fe y la rebelión del pueblo impidieron que recibiera realmente el reposo prometido por Dios, como está en Hebreos 13:11. Josué nos desafía a considerar lo que puede hacer un Dios fiel que cumple su promesa y lo que hará en y a través de personas que estén completamente entregadas a Él. Hasta ahí, hermano, fue mi investigación. Ok, hermano. Ahora una pregunta. ¿En qué le hace pensar lo que le tocó a usted estudiar? ¿Cómo que me hace pensar, hermano? ¿O qué aprendí de esto que Sí, leí? sí, brevemente, por favor. Eso es como lo que leí, hermano, lo último, ¿no? Que, que dice que lo último que leí es lo que yo puedo expresar, Ok, que José nos
nos desafía a considerar lo que puede hacer un Dios fiel que cumple sus promesas y lo que hará en y a través de personas que estén completamente entregadas a Él. O sea que cuando Ok, nosotros confiamos en Dios, hermano, Dios es el que se encarga de hacer todo en nosotros y nos respalda cuando confiamos plenamente en Él. está bien. Está bien. Solo le pregunté porque como una manera de conclusión, podemos decir que ese libro nos muestra cómo un Dios poderoso puede hacer cosas extraordinarias eh, con gente común, con Así gente común. Ahora, no quiero decir que era común Josué en el sentido de que no tenía características especiales, pero usted mencionó algo que el comentarista dijo. El personaje principal del libro en realidad es Dios. es Dios Dios. usando a un hombre. Los hombres somos discapacitados. Así es. El pecado nos discapacitó, Sí. nos hizo discapacitados. Es maravilloso pensar que el verbo de Jesús, siendo Dios, se discapacitó por nosotros para ayudarnos a quitarnos esa discapacidad. Gracias a Dios, porque Jesús fue capaz, ¿verdad? De Sí. siendo en forma de Dios, no tener el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y la discapacidad que Jesús se infligió a sí mismo, porque Él se hizo así como los hombres, pero sin pecado, esa discapacidad nos da la capacidad de dejar de ser discapacitados. Y cuando caminamos con Dios, nuestras discapacidades desaparecen y Así, aparece el poder de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? sí, así, hermano. Bien, ¿quién continúa? ¿O ya llegó el hermano que iba a tener punto uno? No, no ha Hermano, llegado. Ok. continúo yo, pero no he Continúa. preparado todo completo, hermano. No he, Lo que, no lo tengo. lo que No he tengas. empezado. No has empezado. Ah, caray. Bueno, a ver, ¿a quién más tenemos? A Efraín. Pero no está. No ha llegado. Ok. Les pido por favor que la próxima semana lo traigan bien preparadito. Y entonces lo que vamos a hacer en ese momento, respecto de lo que leímos, y pueden estar abierto el comentario a todos, ¿qué pueden opinar o qué pueden comentar? Bueno, yo planteé algo, sí, que es parte de lo que dijo el hermano, pero yo lo planteé, digamos, de esta manera. El personaje principal en la historia del ser humano es Dios. Así es. Y Dios, digamos, Dios irrumpió o entró en la historia humana. En la trágica historia humana, Dios entró, Dios no abandonó a su creación, ¿verdad? Dios no abandonó al hombre. Les voy a pedir que lean un versículo que es en verdad impresionante. Creo que es Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué les parece ese versículo? Antes de que el hombre pecara, los ángeles pecaron, o un grupo de ángeles, o una tercera parte de los ángeles, pecaron, se rebelaron contra Dios. Pero ¿qué creen? Ese versículo nos ratifica una verdad. Dios no diseñó un plan redentor para los ángeles que se rebelaron. Hay una teoría que, que dice que el diablo, Satanás, usó
usó ese hecho de que Dios no diseñaría un plan de redención si había una rebelión en su contra, que lo usó como dice allá en Ezequiel y en Isaías, una palabra, contrataciones, como negociaciones, como ofrecimientos que el diablo les hizo a los demonios para que se unieran a él, a los otros ángeles. Pero ese versículo, que eso fue uno de los argumentos que usó y logró convencer a la tercera parte de los ángeles. Terrible poder de convencimiento del diablo, ¿no creen? Sí, hermano. Sí. Pero ese versículo es sublime para el ser humano, para la raza humana, porque cuando el hombre pecó, Dios podía haber hecho lo mismo. Desechar al hombre que pecó y hacer otra creación. Pero Dios decidió, o Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, un plan para redimir a la raza humana. ¿No les parece eso sublime? Los ángeles no fueron ni serán objeto de redención. Los seres humanos sí. Pero el tiempo de elección para aceptar esa redención es el tiempo de la vida aquí en la tierra de los vivientes. Alguien que murió sin decidir recibir esa redención, pues será condenado. Pero gracias a Dios, porque nosotros al oír el Evangelio, decidimos recibir ese regalo de Dios y formamos parte de los redimidos. Ahora lean, por favor, Efesios 1:4. Bueno, 1:3, leanlo, que describe algo dramático, pero luego leamos el versículo 4, como con un espacio. Según, bueno, en voz baja, lo leo. ¿Lo leo, hermano, o en voz baja? ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. No, dijo Efesios 1, 2. No, 2 del 1 al 3 y luego el 4. Efesios 2. Perdón. No, es 1, ¿no? Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ok, entonces vean cómo describe del versículo 1 al 3 la desgracia de la raza humana y cómo de entre esos desgraciados de la raza humana, algunos que oyeron el mensaje, Dios los rescató de eso. Pero dice que todos venimos de ahí. Y el versículo 4 me gusta porque dice, pero Dios, esa palabra pero Dios, como diciendo, toda esta desgracia, este drama, cambió a causa de que Dios entró en nuestra historia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero quiero dejar tiempo para que ustedes, por favor, comenten en base a lo que el hermano expuso y lo que yo también más o menos expuse. ¿Qué opinan? ¿De qué le agradecen a Dios? ¿Qué les hace, cómo les hace esto pensar que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros a pesar de nuestra discapacidad? A mí fue algo que me gustó mucho de este libro porque veo que el éxito de los israelitas contra Canaán
no es el éxito de un pueblo o de unos hombres, ¿verdad?, contra sus enemigos, sino es el éxito de Dios, es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa que Él había hecho. Y esto anima el corazón el mío sobre todo, porque pienso que uno puede fallar, pero Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Y así como hizo con los israelitas, Dios les da la victoria por su fidelidad y por lo que había prometido para con ellos. Así es. Está bien. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Pues nos damos cuenta que, o bueno, yo en lo particular me doy cuenta que a pesar de lo que soy, de lo pecadora que soy, pues Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Cumpliendo las promesas y a pesar de las cosas o de los caminos erróneos que yo pueda tomar, Él no se equivoca y cada cosa la vuelve a poner en su lugar para cumplir sus objetivos, no los míos, sino los de Él. Entonces, pues, como dice el versículo, ¿no? El versículo 4, ¿no? Dios que es rico en misericordia. Solamente así puede ser con un Dios misericordioso, porque de lo contrario, pues nos hubiera pasado lo mismo que a los ángeles y seríamos destruidos. Y gracias, hermana. Es maravilloso pensar que efectivamente somos discapacitados. El pecado es una discapacidad, es una imposibilidad de hacer lo bueno. Ajá. Bueno, Dios hizo 3 cosas maravillosas. Primero nos declaró justos, es decir, su palabra pronunció que somos justos. ¿Por qué hizo eso si somos discapacitados para el bien? Lo hizo porque, como dice en Romanos 4:17 en la segunda parte, Él es un Dios que dice las cosas que no son o nombra las cosas que no son como si fueran. Y eso implica que porque Él las dice, llegan a ser. Entonces nosotros necesitamos que Dios hable palabras a nuestra vida para que aparezcan cosas que no existen y vayamos perdiendo nuestra discapacidad. Porque efectivamente, aunque Dios es fiel a pesar de nuestros fracasos, no quiere decir que es fiel para que sigamos en nuestros fracasos, sino que Él nos va perfeccionando, ¿verdad? Como nos describe 2 Corintios 3:18, que cuando nosotros mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos va transformando. Y esa es la obra de santificación. Entonces Dios nos declaró justo y luego nos dio una naturaleza que no puede pecar, la vida de Jesús. Y entonces creó la posibilidad de que seamos justos. Y la santificación es el proceso por el cual Dios nos va haciendo justos o santos hasta el día en que Jesús regrese y nos haga completamente santos y nos haga parecidos a Él en el aspecto moral. ¿Alguien más que comente? Tenemos 6 minutos. Pues yo, hermanos, lo Sí, único hermano. que puedo Se corta mucho, hermana. pues, ¿Tienen 2 aparatos toda mi juntos? vida, la gran No se escucha. fidelidad, nosotros seamos. ¿Mandé? Es que se cortó, hermana. Pero ahorita ya se escuchaba mejor. Sí. Bueno, que sabemos que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, hermano. Yo, por lo menos hablo en mi vida, yo he podido ver el grande amor que Dios tiene para mi vida, el cuidado, las oportunidades tan maravillosas que Dios ha dado a mi vida. Y pues creo que no hay nada mejor en este mundo que Él sea nuestro Dios. Okay. Es algo maravilloso para mí el haber conocido a Dios. ¿Está bien? Hermano, ¿puedo Sí. opinar? Sí, claro, mamá. A mí me llama la atención, hermano, sí, todo lo que se está diciendo de Dios, claro que es así. Pero usted mencionó en otra clase cuando decía que podíamos sacar una predicación del pesimismo y del optimismo. Ahí hubo 2 tipos de personas. Qué importante es creerle a Dios, hermano.
Así es. Las promesas están allí, pero qué importante es creerle, porque se liga lo que Dios dijo, pero también la credibilidad. Y creo que eso es lo Sí, que necesitamos para que Dios nos use. La obra está allí, hermano, y es una obra majestuosa. Como usted dice, nos sorprendemos que Dios nos use a gente pecadora, incapacitada por el pecado, pero sí necesitamos una credibilidad como la de Josué, hermano, porque eso nos hace útiles en sus manos. El pecado siempre estará y lucharemos contra él por la condición de esa naturaleza, pero el creerle a Dios hace que se mueva todo su poder, su gracia, para usarnos, hermano. A mí así es. la atención, esa parte de Josué, le creyó a Dios, hermano. Si él no la creyera y si los hombres no la creyéramos, no sería alcanzable que Dios nos usara, hermano, para cosas tan de él, tan divinas. Está Se bien, quiere decir que necesita, la fe es un antídoto contra nuestra discapacidad. Debemos recordar que Josué fue uno de los 2 espías que calificamos como optimistas, pero optimistas en la fe, porque también hay un optimismo que le crea a Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Digamos, o a cualquier persona de ese tipo. Pero la fe en Dios, la fe en Jesucristo, es una fe que Dios imparte, pero que nosotros tenemos alguna participación. Yo creo que es la conciencia de discapacidad que nos hace sentir la necesidad de creer en algo, y cuando escuchamos el Evangelio decimos esto es. Entonces sí, quizá algún día podamos tener un estudio en un espacio como este sobre el optimismo de Dios, no el optimismo de sin Dios, ¿verdad? Sí, Sí. también algo que me llama la atención es como en el mismo libro de Josué, gente que era enemiga, ¿verdad? Creyó y fue salva, como Rahab. Aún hubo esa oportunidad para sus enemigos del pueblo de Dios. Como que era una premonición de que el Evangelio sería también para los gentiles, ¿verdad? Y de hecho, algo maravilloso es que Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Yeah. Entonces es muy importante. Bueno, miren, hermana Sandy, gracias por su comentario y quisiera decirle que por favor, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, colabore con sus comentarios. La hermana Sandy es maestra también ahí en Querigma y le agradezco a Dios que pues quiere estar con nosotros. Gracias, hermana. Y estemos comentando. Miren, esto, comunicarles algo. Se supone que en junio se terminaba el curso, pero yo quiero pedirles permiso a ustedes para que podamos seguir hasta que terminemos. Yo considero que en la segunda semana de agosto terminaríamos. Parece que en septiembre regresamos, pero necesito la autorización de ustedes. Sí, hermano, Está por bien, mí está hermano. bien. También por ¿Todos de acuerdo? Sí. sí, Bueno, para que yo pueda comunicarlo el viernes en la Junta de Querigma. Y entonces, es necesario que sí, la próxima semana los hombres vengan preparados para avanzar con Josué. Es un libro maravilloso. Muchos lo relacionan con la epístola a los Efesios. La conquista de las riquezas que Cristo compró para nosotros, ¿no? Pablo en el capítulo 1, a partir del versículo 14, dice que dobla sus rodillas y ahí pone varios propósitos y uno de ellos es para que podamos conocer toda la herencia